la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída, cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el tercer domingo de la Cuaresma. Vamos avanzando rápidamente en este camino cuaresmal hacia la Pascua. Vamos a pedir en esta Santa Misa especialmente por esto que nos preocupa a todos y en casi todo el mundo, que es la pandemia de este nuevo coronavirus, para que pronto podamos librarnos de este flagelo y que no sufra más la gente por ello. Sobre todo aquellos que están sufriendo, ya sea porque están enfermos o que a raíz de esta situación están perdiendo sus fuentes de trabajo o las están poniendo en riesgo. Vamos a pedir también por las intenciones de todos los que están aquí presentes y de todos ustedes que nos siguen a través de la televisión. Presentemos nuestros corazones humildemente arrepentidos de nuestras faltas y suplicando la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed, junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio del Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb».
Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, haz que escuchemos tu voz. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Señor, haz que escuchemos tu voz. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Señor, haz que escuchemos tu voz. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron aunque habían visto mis obras. Señor, haz que escuchemos tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentre alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed.
El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El agua es necesaria. ¿Qué es el agua? Sobre todo en estos días de calor, ¿no? Sabemos que tenemos que hidratarnos bien. Y cuánto valoramos la posibilidad de tener el agua. En medio del desierto de Samaria, allí había un pozo, un solo pozo. Había que ir a buscar allí, había que ir con los elementos. Y era el mediodía, la hora de más calor. Y allí se produce este encuentro misterioso y transformante. Una mujer samaritana. Los judíos toleraban a los de Galilea, que estaban más al norte, porque de alguna manera eran más fieles a visitar al Señor en el templo de Jerusalén. Pero los samaritanos que habitaban en el centro del país no los querían ni ver, porque ellos no iban a Jerusalén a adorar a Dios, sino que lo hacían en el monte Garizim. Desde el tiempo en que se había dividido el reino en 2 partes,
y que el rey de Israel del norte, para impedir que el pueblo se volviera a unir al rey de Jerusalén, había inventado este santuario en el monte, en lo alto del monte. Desde entonces se había producido un vacío en la población de aquella zona, y los pueblos que una y otra vez fueron invadiendo el territorio de Israel fueron también transformando aquella población, y había quedado poco del judaísmo entre ellos. Sin embargo, adoraban sí al verdadero Dios, aunque no cumplían en todo la ley de Moisés. No se hablaban, no se juntaban, y Jesús fue a buscar a ese pueblo. Jesús fue a hacerse encontradizo con aquella mujer y a través de ella a todos aquellos que vivían en aquella zona. Realmente allí no hizo ningún milagro, sino hablarles de Dios y mostrarse como Dios. La verdadera fuente del agua viva, del agua espiritual que transforma los corazones, el verdadero templo, no el pasajero, ni siquiera el de Jerusalén, sino el templo del espíritu de cada uno de nosotros, del corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde vive Jesús y quiere ser adorado, porque Dios es espíritu. El que realiza la obra de Dios, predicando la buena noticia de la salvación, el que es el Mesías. Así se le manifiesta a aquella mujer y a aquellos hombres, y sin ningún milagro extraordinario, aquellos se convierten y creen y le siguen. Y cuando comienza la predicación de la iglesia después de Pentecostés, Pedro y Juan son llevados a Samaria, y allí es donde más éxito tienen en su predicación, y son miles de samaritanos los primeros cristianos, los primeros en seguir a Jesús. ¡Qué misterio! Empezar por los últimos, por los más despreciados, pero también por aquellos que tuvieron el corazón más sencillo y aceptaron el mensaje. Lo que le dice a aquella mujer samaritana acerca de su condición respecto de sus maridos que no eran tales, es duro, es difícil. Es doloroso que te hagan ver las miserias y los pecados. Jesús ve el corazón del hombre, ve la profundidad, y ve nuestra miseria y no se espanta de nuestra miseria, sino que busca con su misericordia salvarnos. Dejémonos salvar por el Señor. Dejémonos penetrar por el Espíritu de Dios. Pero que se note en una conversión sincera, que podamos llevar esta conversión sincera a los que nos rodean. Vamos camino de la Pascua, no podemos ir solos, no podemos quedarnos con lo nuestro. Hay muchos que están, como los samaritanos, lejos de Dios y tienen que ser encontrados. Y es a nosotros a quienes envía el Señor a hablarles al corazón, a repartir esta agua maravillosa que es el Espíritu Santo, que nosotros hemos recibido, que a nosotros nos ha marcado y que por nosotros quiere obrar en medio del mundo, también hoy, a pesar de todas las dificultades. Y vamos encontrando a cada paso testimonios sobre esto, testimonios maravillosos de quienes parecían ser los últimos y de pronto comienzan a ser los primeros, andar adelante. No miremos solo hacia el pequeño grupo, se equivocaron los apóstoles, fieros se equivocaron. Miraban a los propios. Vayamos en búsqueda de aquellos que no están y deben estar, porque Dios los quiere. Y hagámonos en esto como Jesús, buscadores de almas, de la conversión de todas las almas. Respondamos a la palabra que hemos escuchado con la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Hermanos, el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos mueve a pedir a Dios. Presentémosle nuestra oración. A cada intención respondemos, óyenos, Padre nuestro. Por nuestra Iglesia diocesana, para que se renueve como comunidad misionera y sepa vivir de la esperanza de la gloria, oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por el mundo entero, para que se pueda encontrar una pronta solución a la pandemia que nos azota y aprovechemos esta prueba para volver a Dios, oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por los enfermos de nuestras familias, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana, oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por nuestros hermanos que han muerto, para que gocen de la vida que no se acaba, oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por nosotros, para que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, oremos. Óyenos, Padre nuestro. Padre providente, ayúdanos a vivir en nuestro mundo confiando en tu cercanía y protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, que al mundo salvó. Oh cruz adorable, yo te amo y te adoro, cual rico tesoro de gracia y de amor. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, que al mundo salvó. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Dice el Señor: el que beba del agua que yo le daré, ella se convertirá para él en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Oré. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo jueves 19 es el día de San José. José, el patriarca de la Iglesia, patrono secundario de la diócesis de San Rafael, y dentro de la diócesis de dos parroquias, una aquí en San Rafael y otra en General Alvear. A esas parroquias que celebran su fiesta patronal les enviamos nuestro saludo. Pero mañana, lunes 16, es la fiesta litúrgica del Santo Cura Brochero. A instancias de Monseñor Pancho, que ha tenido esta idea y ha pedido a todos los curas de la diócesis que lo hagamos, en todas las misas, en todas las parroquias, este día lunes, vamos a pedirle un favor especial al Santo Cura Brochero, y es que nos libre de esta pandemia que azota el mundo. Pedirlo con fe al cura que supo acompañar al leproso, ¿no? Y en la catedral las misas van a ser a las 8 de la mañana, a las 20 y a las 21:30. Después en las demás parroquias en los horarios habituales, o tal vez en alguna se agregue algún horario especial. Tengamos en cuenta esta intención y celebremos así la fiesta litúrgica de nuestro cura gaucho. Y recordemos que el próximo domingo 22 hemos sido convocados junto con los cristianos evangélicos a orar por la vida. Todos juntos, católicos y evangélicos, a orar por la vida, cada uno en su casa, en su templo, en su lugar de reunión, pero con esta misma intención. También les recuerdo que esta misa que usted está viendo a través de la pantalla de TVA, la puede ver también en otro momento del día en nuestro canal de YouTube de la productora San Gabriel, y esto puede servir para que
alguien que en la mañana no puede estar presente, pero en otro día, en otro horario del día sí, porque está enfermo, por lo que sea, alguien que entienda un poco de estas cuestiones de las redes sociales y de estos servicios electrónicos, le pueda acercar esta misa y multiplicar así la presencia de la celebración a tantas personas que no pueden acercarse personalmente. Y no se vaya de la pantalla porque una vez que termine la misa sigue Vida de Iglesia con toda la información de las comunidades del sur mendocino. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. para llevar el agua viva de la salvación a todos los hombres, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Al corazón benigno de María.